Tengo esa teoría. ¿Quieren que le deje, seguro que me van a decir que sí, así que no sé para qué le pregunto, la presentación de esta clase, del caso anterior? Bien, practiquen chicos, porque esto entra, seguro que entra. Costo amortizable, cuadro de costo de amortización, lo van a hacer, ¿sí? Eso seguro que lo van a hacer. Ahora, BAF, veremos. Sí, hay un integrador. La idea es que el integrador donde ustedes tienen, si quieren ya les subo, pero tiene conciliación bancaria, tiene mercaderías, costo de mercadería vendida, hechos posteriores al cierre, tiene todo. Eso entra en el parcial. Y pero, no es como estos ejercicios donde hacemos medición inicial, son todo mediciones al cierre. A diferencia, obviamente ustedes para hacer una medición al cierre tienen que saber de medición inicial, tienen que saber cómo están compuestos estos saldos, saber entenderlos, por eso hacemos medición inicial y medición al cierre, medición inicial y medición al cierre, para que ustedes puedan comprender eso. Pero el parcial, y van a ver que los integradores es una mezcla de todo. Básicamente lo que busca es que ustedes sepan leer saldos contables. Yo no tengo problema, si quieren les subo ya los integradores, pero es conciliación bancaria, es inversiones temporarias, es eh, hechos posteriores al cierre. Bueno, no todos tienen hechos posteriores al cierre, algunos recuperatorios tienen, pero tiene todo, o sea, re formal yo. ¿Qué nos falta? Nos falta inversiones, caja y banco y estamos. Y se nos va el año. Sí, hoy es créditos y deudas, inversiones, caja y banco. Ya estamos ya. Bueno. Eh, les recomiendo practicar. Si es que les cuesta, practiquen, ¿sí? Le voy a subir, voy a esperar su trabajo, la solución del trabajo número 2, es decir, el 7.2. Háganlo, practiquen. Cualquier cosa me consultan. Igualmente, si me suben el ejercicio, yo le voy a corregir y le voy a dar una devolución de que está bien, que está mal, que sumaron bien, que sumaron mal. Si quieren hacer en un Excel, mejor. Si no, no hay drama. Suben en PDF, ¿sí? El archivo la tarea le permite subir solamente PDF y hoja de cálculo. Esas dos cosas, nada más. Así. El de hoy sí. Pero por favor, pónganse las pilas. Acuérdense que están casi todos en una buena condición, así que aprovechen y sáquenle provecho. Por ahí usan la estrategia que usaron para el primer parcial, que ya estuvimos hablando con el contador alegre, que se enfocaron con la práctica, aprobaron la práctica, bueno, no me voy a la teoría y aprovecharon esa semana de teoría por lo que vi. Por ahí. Bueno, este caso 7.1, ya ni me acuerdo cómo era el que se llamaba la empresa, a ver, ¿cómo se llamaba la empresa? El Solar SRL. El Solar SRL hace diferentes operaciones, hace 5 operaciones, ¿sí? De esas 5 operaciones, el ejercicio me pide que realice las operaciones de enero, o sea, tengo que hacer estas operaciones, la medición inicial, tengo que hacer la medición al cierre y medir estos asientos, medir el rubro créditos y pasivos.
O medir al cierre. No, ¿qué me pide? Medir al cierre directamente, me dice. Realizar las mediciones al cierre y realizar los asientos de ajuste. O sea, tengo que definir cuál es la medición al cierre. Vamos a definir el criterio también. ¿Y qué más tenemos que hacer? Y el asiento de ajuste, sí, porque si hacemos medición al cierre, asiento de ajuste debemos hacer sí o sí. Bueno, son 5 operaciones que la forma de trabajar ahora vamos a hacer medición inicial, medición al cierre, medición inicial, medición al cierre. En los ejercicios anteriores, los integradores hacíamos toda la medición inicial y después hacemos la medición al cierre. Ahora no, para poder comparar y ver casos por caso, porque hay algunos casitos interesantes a analizar. Bueno, otros ya los dimos, así que no habría mucho inconveniente. Bueno, en el punto 1, el Solar compró a la Zulena SRL, un proveedor habitual, un lote de 25 cajas de porcelanato azul equivalente a 1.250.000 pesos al contado, con transferencia, o sea, pagué una transferencia. No, ¿qué estoy diciendo? Ese es el valor al contado. Hizo un pago del 50% del monto y entregó por la diferencia, es decir, por los 50, el otro 50%, un cheque a una suma de 400.812,50 y otro cheque a 60 días equivalente a 424.861,25 centavos. Esos valores incluyen IVA. Nuestro proveedor aplica una tasa mensual del 6%. El 5 de enero le otorgó un préstamo personal a un personal, no personal, perdón, a un personal de 150.000 pesos. Pagaderos en 3 cuotas mensuales de 53.000 pesos con 29. O sea, 53.029. Ay, qué mal que estoy. O sea, este descanso me hizo mal en vez de bien. Bueno, ya está. Y la TIR de la operación es 2,999456% mensual. ¿Qué es la TIR? Si es un porcentaje ahí, una tasa. ¿Qué es? Es una tasa. Realmente TIR significa tasa interna de retorno. Es una tasa que hace igual todos los saldos de la operación, ¿sí? Porque esta operación tiene una salida de dinero, porque es un préstamo de equivalente a 150.000 pesos, y entradas de dinero, 3 entradas de dinero en 3 periodos distintos de 53.029 pesos. ¿Sí? Hay una tasa que va a hacer que todas esas operaciones se vuelvan cero, porque uno es una salida y las otras son entradas. Bueno, esa es la TIR, la tasa interna de retorno. No, sí, van a ser todos cero porque van a ser todo el mismo valor. Eh, eh, eh. Esa es la tasa básicamente de la operatoria. En pocas palabras, yo di un préstamo al personal de la empresa a una tasa de 2,99% mensual. Bueno, el 20 de enero recibí de la inmobiliaria de un cliente un anticipo del 75% para 15 cajas de porcelanato verde mediante una transferencia bancaria. Me dice el valor del porcelanato. El 25 del 11 cobré una suma de 790, cobré una suma equivalente a una venta que realicé a crédito. Me dice el valor al contado. Me dice que recibí 2 cheques de pagos diferidos de 30 y 60 días por montos iguales. Es decir, tengo otro cheque más de 797.527. Y el 28 de enero
recibí otro anticipo, pero este del 25% y de otro tipo de porcelanato. Datos a tener presente. Nos encontramos en un contexto de estabilidad económica, no tenemos que hacer ajuste por inflación. La firma paga y cobra todas sus obligaciones y créditos en tiempo, es decir, en su fecha de vencimiento. Todas las operaciones generan IVA a una tasa del 21%. La tasa de mercado es 6,5% y la tasa efectiva para descuento de documentos del Banco Macro es del 7,5% mensual. La firma aplica a sus operaciones de crédito una tasa del 6,50% mensual. La firma no descuenta en el banco sus créditos, los mantiene hasta la fecha de vencimiento. La firma tiene una política de considerar que un anticipo congela precio cuando el monto entregado supera el 70% del precio al contado. Asimismo, realiza la entrega de la mercadería sin cobro adicional a los clientes habituales y con costo adicional de 7.000 pesos para los no habituales. ¿Qué quiere decir eso? Cuando son clientes habituales, no le cobro los 7.000 pesos, es en cierta manera una gentileza, y los no habituales sí le cobro esos 7.000 pesos. Yo el costo siempre lo tengo, pero a los clientes habituales no los cobro. El precio al contado de venta, bueno, ahí me dice los precios al contado de venta de cada tipo de porcelanato. En los hechos posteriores al cierre, me dice que en marzo, el 2 de marzo, se efectiviza el pago del cheque emitido a la Azulena SRL, que es de la operación del punto 1. Me dice que el 5 de febrero la inmobiliaria Sol retira la mercadería y concreta la venta. Y también me dice que el 3 de febrero el cliente que ha entregado el anticipo del 25% concreta la venta y retira la mercadería. ¿Sí? Estos hechos posteriores al cierre me van a permitir tomar decisiones con respecto a cómo se mida al cierre estos eh, créditos y pasivos. Perdón si leí medio mal, no veo nada. No estoy, qué inteligente que soy, no estoy proyectando. Yo muy feliz. Bueno, ¿qué pasa con la operación 1? ¿Qué tengo que hacer? Sí, miren, tengo una operación al contado, que dicha operación al contado me va a dar un valor de 1.250.000, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con esta operación? 50% se paga y el 50% se financia. O sea, el monto que voy a financiar, el capital de mi operación, ¿cuál sería? En base a lo que ustedes ven en la pantalla y lo que les acabo de decir. Yo de los 1.250.000, que es el monto al contado, pagué el 50%, ¿sí? El otro 50% financié. ¿Cuál es el capital de la financiación? O sea, ¿esto es un crédito o un pasivo? Un pasivo, de este pasivo. 625.000, ¿sí? Es el 50% del monto al contado. ¿Por qué? Porque 50 pagué y el otro 50 me queda pendiente, financié. Y es una deuda porque le compré a la Zulena, que es un proveedor habitual. Bueno, ahora, ¿cómo financié estos 625.000? Con dos cheques.
¿Esos cheques son equivalentes a qué? ¿Cuáles son los valores de esos cheques? A 30 días, 400.812,50 y a 60 días, 424.621,25. Me dice que tiene IVA, no me da otro dato más, por lo tanto yo le voy a sacar el IVA. ¿Y cómo le voy a sacar? Descontándole el IVA, o sea, 400.812,50 dividido 1 sobre 20, 1, sobre, vamos a escribir porque mi lengua está media trabada, dividido 1 más la alícuota de IVA sería 1,21. Eso me va a dar el monto sin IVA. Un cálculo muy sencillo, obviamente. Extremadamente sencillo. Bueno, lo mismo hago con el segundo cheque. Y determino el IVA. Este IVA se aplica sobre, obviamente es sobre el capital más los intereses que se devengaron, ¿sí? Por eso es diferente al IVA ya calculado arriba, ¿sí? Porque yo un porcentaje de IVA es sobre el valor al contado y otro financiado. Y el financiado es el capital más los intereses los que van a generar IVA. Calculo sobre ellos dos. Bien. ¿Cómo calculo los intereses de la operación? ¿Cómo piensan ustedes que voy a calcular? Bueno, yo sé que 331.250 es un valor presente, futuro. Futuro. ¿Por qué futuro y no presente? Porque fíjense que dice los 331.250 es capital más intereses. Los intereses que se van a devengar a los 30 días. ¿Sí? Por eso es futuro, no presente. Porque el presente sería el capital. Solamente que estoy pagando con esa cuota. Como no me da otro dato adicional y no me quiero complicar con cálculo de cuotas, ¿qué voy a hacer? Si este es un valor futuro y lo tengo que llevar al presente, ¿qué debería hacerlo? Un BAF, valor actual de flujo futuro de fondo, ¿con qué tasa? 6%, exactamente, con la tasa que se pactó en la operación, porque lo que yo quiero saber es cuál es mi capital. ¿Sí? Lo mismo para la segunda cuota, para el segundo cheque sería, porque en ciertas maneras son dos cuotas. Entonces, fíjense que el valor futuro es el valor del documento menos interés, menos IVA, es decir, el capital más los intereses que yo calculé. Yo sé que el cheque a 30 días, el periodo de tiempo es 1, la tasa de interés es 0,06. El segundo cheque, el periodo de tiempo es 2, sería 2 periodos de 30 días.
¿Qué fue eso? Yo no fui. Em, ¿Y qué más estaba diciendo? Bueno, entonces, voy a aplicar esta linda fórmula, que no la escribí todavía, que la estoy escribiendo en el pizarrón, y allá está el marcador rojo, en donde, para hacer un BAF, ¿qué tendría que hacer? Una división. ¿Cuál sería el denominador, se dice la parte de abajo? ¿Sí? Bien. ¿Cómo sería el denominador? 1 más, ¿cuál es la tasa? Díganme, o sea. Así como yo repito los números, repitan ustedes. ¿Multiplicado o algo? No, porque esta tasa es mensual, anual, nominal, mensual, a la 1. Bien, bien, Florencia. Florencia me dice, la tasa de mercado es 6,5. ¿Por qué estamos utilizando 6? O no sé si exactamente. ¿Y por qué miércoles la profesora puso la tasa de mercado? No necesariamente. Bueno, eso, porque es maldita y nos quiere confundir. Exactamente. A ver, ¿qué dice? Ya me olvidé. No, fíjate que la tasa de descuento del Banco Macro, que es donde yo opero, es 7,5 mensual. La tasa efectiva de descuento de documento. Y la tasa de mercado es 6,5, la tasa que me hace mi proveedor es 6, la que yo utilizo es 6,5. ¿Por qué me da todas esas tasas? Un dato que tenemos que tener presente y tener en cuenta más ahora es analizar siempre las tasas de mercado que nuestros proveedores utilizan y la que nosotros utilizamos. Si la tasa hay mucha diferencia. Si es el doble la de mercado en comparación a la tasa de un crédito que yo doy o un pasivo que yo tengo, definitivamente hay un resultado que yo no, que tengo que reconocer, ¿sí? La medición va a cambiar, básicamente. Por lo tanto, yo tengo que analizar, por lo menos en este caso, que le doy todas las tasas. Si la tasa de nuestro proveedor es 6, ¿hay mucha diferencia con la tasa del mercado que es 6,5? No, no hay mucha diferencia. Entonces no hay ningún inconveniente, utilizo la tasa pactada. ¿Sí? No hay ningún inconveniente que haya un porcentual, 2 porcentuales, pero ya 3 es el doble. Entonces lo que yo tendría que hacer es hacer ese análisis previo. Bueno, ¿hay una diferencia muy importante? No, no hay diferencias relevantes. Continúo. Y utilizo la tasa del 6 porque es la tasa pactada. No hay mucha diferencia con la del mercado. Entonces continúo haciendo el ejercicio con esa tasa y no hago ningún inconveniente, no genero ningún inconveniente. Van a ver que, les soy sincera, en este caso hay un ejercicio, no sé si se dieron cuenta, hay un ejercicio que tiene una tasa muy inferior por la mitad del mercado. De tal manera de que podamos hacer el ejercicio de cómo medir esos tipos de créditos que nosotros tenemos. Pero en líneas generales no le tomo eso en el parcial. En líneas generales, no vaya a ser que en el recuperatorio me dé la loca y esté mala y le tome. Pero en líneas generales no ejercitamos mucho este ejercicio. El segundo ejercicio sería. O el tercero, no sé cuál es. Bueno, ya veremos. Pero tienen que hacer, si yo le doy todas las tasas de mercado, hagan el análisis, porque quiere decir que o la profesora se puso mala, se levantó de mal chipa ese día. No es que
No es que lo puse de maldita, sino para poder hacer este ejercicio que es el punto 2, realmente el que tenemos que utilizar esa diferencia de tasas. Bueno, hago el descuento de documento, del primer documento, del segundo documento. Este es un documento a pagar. Y me sale que el capital, fíjense, es 625.000, lo que nosotros habíamos establecido que era el capital, lo que nosotros debíamos. Calculo los intereses por diferencia y ya tengo todos los datos para hacer el asiento. ¿Cómo sería el asiento? Bien. A documentos a pagar. Mercaderías. Bien. IVA, crédito fiscal. ¿En el debe o en el haber? Yo pongo en el debe. Ustedes me dirán si está bien. ¿Está bien en el debe? Sí, bien. ¿Qué más? Bueno, vamos a ver si nos cierra o no nos cierra. A banco. Vamos a ponerle banco macro porque definitivamente si me da la tasa de descuento del banco macro quiere decir que trabaja con el banco macro. Bueno, mercaderías, ¿por qué monto? Y vamos a la filmina anterior. 1.250.000. Banco macro cuenta corriente. No, exactamente, 756.000. ¿250 dice? 250. ¿Por qué? Porque acuérdense que la mercadería genera IVA. Entonces yo, de ese pago al contado que hice, que uno era 250.000 y otro era el capital, la mitad, los dos tienen IVA. Bien. ¿De eso necesitamos algo más? Pareciera que no. Sí, necesitamos algo más. Documentos a pagar. 825.000. Bien. Bueno, el IVA es la suma entre qué y qué, que está ahí. Ajá. Bien, ¿cuánto es? 131.250 más 143.298,75. ¿Encontraron de dónde estoy sacando esos números? 548,75. Sí, bien, ¿qué es lo que está ahí? Bueno, eso es mi IVA crédito fiscal. 274.548,75.
57.375. ¿Nos falta algo más? ¿Hicimos bien? Sí, hicimos bien. ¿Cómo mido el cierre? Llegó la fecha de cierre. ¿Cuál es la fecha de cierre? 31 de enero. El 31 de enero hago la medición al cierre. Digo, bueno, mi documento vale 825.673,75 menos los 57.375. No hice ningún asiento, no hice nada. Por eso te digo, medición al cierre sin ajuste. Así está medido. No hice ningún ajuste, no hice nada. Bien, la empresa cancela todas sus obligaciones en la fecha de cierre. ¿Cómo se mide este crédito? Crédito. ¿Es un crédito o qué es? Es un pasivo. Es un pasivo. ¿Tengo intención de pagar anticipadamente? Y no, porque pago toda fecha de cierre, costo amortizado, tasa pactada. El 31, bueno, ahí me salté un pasito, no puse el 1 de enero, sino que ya salté el 31 de enero. El 31 de enero, ¿qué hice? 625.000, que era mi capital, le sumé los intereses. Es decir, 625.000 por ¿cuál tasa? ¿Cuál es la tasa pactada? 6%, sí. 6% por 625.000 menos la cuota que... Y yo le puse cuota pura porque acuérdense que la cuota tiene intereses. Entonces me voy directamente por el capital más los intereses sin considerar el IVA, ¿sí? Porque el IVA tiene, porque estamos del cálculo de ese valor, estamos sacando el IVA, así que le saqué directamente del razonamiento el IVA y estoy utilizando la cuota pura, que es este valor, capital más intereses. Eso sería la cuota pura, o lo que yo puse cuota pura. Y eso me da 331.250, que es lo que va a valer mi pasivo al 31 de enero del 2022, que es justo la fecha de cierre. Oh, coincidencia, perfecto. Continúo con el cálculo para ver si me cierra. ¿Cuántos son los intereses que yo tengo a devengar? Bien, ¿se devengaron cuál es el monto de intereses que se devengó? 37.500. ¿Tengo que hacer un asiento de ajuste? Sí, realmente tengo que hacer dos asientos de ajuste. Uno el devengamiento de intereses y el otro, no, no. ¿Qué otra cosa sucede en la columna del 31 de enero que no considere el pago? ¿Sí? Porque yo a los 30 días pago. Ese cheque se paga. No pasa tan así en la vida real, pero bueno, se paga.
Por lo tanto, voy a hacer dos asientos de ajuste. Uno, documentos a pagar, pero este caso sí va a ser por valor total. Y el otro, los intereses que voy a devengar. Intereses negativos a intereses negativos a devengar. Bueno, con estos asientos de ajuste haré los mayores y me quedaría una medición al cierre del documento a pagar que va a ser el capital más el IVA más los intereses. Que en este caso lo que yo hice fue agarrar y bueno, vamos a empezar a trabajar con saldos contables directamente. El valor del documento, la T de documentos a cobrar, a pagar, perdón. Documentos a pagar, sí. Documentos a pagar era 825.673,75 menos el documento que ya pagué, 400.812,50. Este mayor me debería dar 424.861,25. Lo mismo para intereses a devengar. Me voy a su mayor, que no sé por dónde escribir para no borrar. Me voy al mayor, intereses negativos a devengar. ¿Era de cuánto? 57.375. Hice el asiento de ajuste por 37.500 y me debería dar 19.875. Por lo tanto, mi medición al cierre es equivalente a 404.986,25. Que si se dan cuenta, va a ser el capital que estoy debiendo más los intereses que se devengaron, más el IVA. ¿Qué no le puse acá? Ahora les pondré. O sea, les subiré en algún momento este PowerPoint. Bueno, operación número 2, que por ahí la que más me interesa hacer.
Operación número 2. Bueno, esta operación me dice que yo tengo que le presté a un personal 150.000 pesos. Le hice un préstamo a un empleado. Y ese empleado me va a devolver en 3 cuotas de 53.029 pesos. Yo tengo esos datos y calculo la TIR. ¿Cómo voy a calcular la TIR? En una calculadora financiera o en un Excel voy a hacer esta simulación de entradas y salidas de fondos. No es simulación, es un cash. Es decir, voy a establecer cuáles son las entradas y las salidas de fondo. En mi empresa salió 150.000, que es el capital entregado, por eso tiene un menos. Y voy a recibir la cuota 1, la cuota 2 y la cuota 3, que es, las cuotas son entradas de dinero que van a ser 53.029 pesos. En el Excel pongo igual TIR, selecciono esos movimientos de fondo y me sale la tasa en que esta operación opera. O sea, me va a decir si tengo retorno, es decir, si tengo un rédito, si no tengo rédito, si estoy ganando, estoy perdiendo. Acá con este préstamo estoy ganando un 2,99%. Esa sería la tasa de retorno de la operación. Ahora bien, ¿cuál es la tasa de mercado? 6,5. Hay una diferencia pequeña, grande con respecto a la del mercado. Es grande, es más del doble. Por lo tanto, ojo cómo voy a medir este crédito. ¿Qué me dice la norma? Tengo que medir estos créditos haciendo el BAF, pero tasa de mercado. ¿Sí? Es decir, tengo que tomar el valor futuro y traerlo al presente considerando la tasa de mercado. Y la tasa de mercado para préstamos está rondando un 6,5%. Es más, si yo presto capital, fíjense que mi tasa es del 6,5. Definitivamente yo estoy subsidiando esa tasa de interés. Es decir, estoy en cierta manera regalando. Por lo tanto, contablemente tengo que reconocer eso. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a descontar a tasa de mercado todas esas cuotas que voy a cobrar en el futuro. ¿Sí? Por eso está ese cuadrito en donde la primera columna es periodo, la segunda columna es el valor futuro, la tercera es la tasa y BD significa valor descontado. Es decir, en el periodo 1 voy a hacer 53.029 dividido 1,065 elevado a la 1. Esto me va a dar, o me debería dar, 49.792,49. Para la segunda cuota, 53.029 dividido 1,0065 elevado a la 2. Y ahí sucesivamente me debería dar 56.753,51 y lo mismo para la cuota 3. Mismo valor de la cuota, pero dividido por 1,065 elevado a la 3. El valor, la suma de estos tres valores descontados, de estos tres valores actuales,
me va a dar el monto que yo voy a recibir, el capital que, no, realmente no, me da el capital que yo le debería haber dado para trabajar con esa tasa de mercado teniendo esas cuotas. No sé si fui clara, ¿sí? Si yo hubiese hecho una operación conforme a las pautas del mercado, que las pautas del mercado me dicen que hay una tasa del 6,5, yo lo que le tendría que haber prestado a mi empleado no es un 150.000, sino 140.000, 446,01. Y los intereses que tendría que haber tenido es de 18.640,99. Ahora bien, como les dije, hay una diferencia entre lo que yo le presté y lo que tendría que haberle prestado para tener un rédito o intereses equivalentes a lo que el mercado me exige hoy o me establece hoy. Entonces voy a con el valor descontado, que sería ese capital ficticio, la suma de los valores descontados a la tasa de mercado, que me da 140.446,01, lo comparo con el capital que yo entregué. Y esa diferencia es un subsidio, ¿sí? Porque yo por dar esa tasa de mercado, dar a una tasa del 2,99%, siendo que la tasa de mercado me dice que es un 6,5, estoy perdiendo 9.553,99 pesos. Es un costo de oportunidad que contablemente tengo que reconocer. Es un subsidio. Y ese subsidio lo voy a reconocer contablemente como una pérdida. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, está bien. Vos le diste a la persona, fíjense, me dice, bueno, está bien, vos le diste a la persona, a tu personal, ¿cuánto? 150.000. A banco, bueno, eso es una realidad. Yo le di 150.000. Ahora, el préstamo al personal va a ser la suma de las tres cuotas. Es lo que me va a pagar. Este crédito, porque esto es un crédito que va en el rubro otros créditos, va a ser la suma de las tres cuotas. 159.087. Eso es lo que yo voy a cobrar, porque es lo que pacté. Ahora, los intereses a devengar, ¿cuáles van a ser? ¿Los que utilizo a tasa de mercado o a la tasa que pacté en su momento? Fíjense que dice 18.640,99 y los intereses que yo calculé en base a la tasa de mercado coinciden. El que yo entregué.
¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Seguro? ¿Se entendió? Bueno, ahora esta operación yo tengo la intención de descontar este crédito en un banco. No, porque es más, la firma no descuenta sus créditos, las mantiene hasta la fecha de vencimiento. Por lo tanto, no tiene intención de hacer cobrar, pagar, vender el contrato de préstamo o algo por el estilo. Lo mantiene. Bueno, entonces voy a hacer un cuadro de costo de amortización relacionado con cuotas, en donde en líneas generales aplicamos el sistema francés. ¿Por qué? Porque el sistema francés utiliza cuotas fijas, es decir, las cuotas son las mismas en todos los periodos. Lo que va cambiando es la cantidad de amortización de capital y el devengamiento de intereses. ¿Se acuerdan del sistema francés? Los que dieron matemática financiera. ¿Están dando matemática financiera? Sí, no, no. No, al revés. Son más porque hay más capital hay más capital para pagar, por lo tanto hay más capital para generar intereses y van disminuyendo al final. Y la amortización de deuda, ¿qué es amortización de deuda? Es una palabra que se confunde bastante porque en contabilidad básica utilizamos amortización. Es el pago del capital. Bueno, ¿qué capital yo considero para hacer este cuadro de costo de amortización por sistema francés? ¿Cuál es el capital inicial? 150.000, 150.000 o los 140.446,01. Claro, pero vos tenés que devengar los intereses a tasa pactada, porque los intereses que vos reconociste, ¿cuáles son? Los intereses a tasa pactada. Reconociste, hiciste el valor actual a tasa de mercado. Perdón, a tasa pactada, ¿qué estoy diciendo? A tasa de mercado, los 140. Perdón si la confundí. Eh, voy yo no comunicado bien, pero eh, fíjense que yo contablemente reconocí intereses a devengar en base a qué? A la tasa de mercado, no a la tasa que yo pacté en un inicio con el empleado, que era de 2,99, sino a la 2,6. Entonces yo tengo que devengar estos intereses conforme al capital que yo considero para el devengamiento de los intereses. Por otro lado, la norma me dice que yo tengo que medir a valor actual, o sea, valor descontado, pero a tasa pactada. Eso me dice la norma, como mi capital es irreal, o sea, yo di un subsidio, yo tengo que reconocer esa diferencia y tengo que reconocer en intereses los intereses de mercado, o sea, que se van a devengar a tasa de mercado y tengo que evaluar descontando los valores a tasa de mercado. Haciendo el VAF o costo amortizable es lo mismo, acuérdense. Nosotros acá vamos a hacer cuadro de costo de amortización, pero con un sistema de cuotas, que es el sistema francés, porque las cuotas son todas iguales. Entonces, el capital va a ser 140.000, ¿sí? Bueno, esos 140.000 van a generar intereses, que esos intereses, ¿cómo los voy a calcular? Esos 9.128,99, ¿cómo se calcula? Es lo mismo que el cuadro de tasa, el cuadrito que vimos, pero en otro formato.
¿De dónde sale esos 9.128 pesos? Que son los intereses del primer periodo. ¿Cuál es el capital? Por exactamente. ¿Qué hice? El 6,5% por 140.446,01. Eso me dan de intereses. Ahora bien, ¿cuánto pagué? ¿O cuánto me cobré? Sería, no pagué. ¿Cuánto me pagó el empleado? Perdón. Exactamente. El cobro del crédito es la cuota. 53.029 pesos. Bueno, ¿cómo yo determino qué parte de esa cuota es para pagar intereses y qué parte de esa cuota es para pagar capital? Es decir, qué se destina a intereses, qué se destina a amortización de deuda. Intereses ya lo sabemos porque ya calculamos los intereses, ¿no? ¿Cómo calculo la parte que se dedica a pagar el capital de la deuda? Exactamente, los 53.029, le resto los 9.129,99 y me da mi nuevo capital, que es el capital pendiente de cobro, en este caso. Va a ser 96.546, que eso, ese va a ser el valor de mi capital pendiente a pagar el 4 de febrero, al cual le tengo que generar nuevos intereses. Esos intereses van a ser 0,065 por 96.546, me da 6.275,49, al cual si le resto el valor de la cuota, es decir, de la cobranza, me va a dar el nuevo capital del periodo final, o sea, lo que me deben. Y así sucesivamente hasta llegar, hasta que me cancelen el crédito. ¿Se entiende? Está desordenada, no está planteado de la misma forma en que la teníamos visualizado nosotros. Y además tienen cuotas fijas. ¿Sí? Usted dirá, ¿esto genera IVA? No, no genera IVA. Están exentos los créditos al personal a tasa subsidiada. Están exentos. Aprendieron algo nuevo hoy para finanzas. ¿Algo más? ¿Alguna duda? Todas, lo sé. Bueno, ¿en qué fecha estamos? La operación pasó, ¿qué fecha? Se me olvidé. El 5. Y a la fecha de cierre es el 31. Entre el 31 y el 5 de enero pasaron 26 días. ¿Sí? Los intereses que se van a generar entre el 5 de enero y el 4 de febrero son 9.129,99. ¿Sí? Bueno, esos intereses los tengo que proporcionar a los 26 días que transcurrieron. Generando que los intereses a devengar sean 9.129, perdón, 7.911,79.
haciendo el siguiente ajuste. Acá devengamos, porque la pérdida o el resultado que obtuvimos en la operación ya lo consideramos al inicio, ese subsidio que entregamos. Ahora estamos devengando los intereses conforme a la tasa de mercado. Le voy a subir este PowerPoint. Si no le subo para el fin de semana, mándenme un correo, escríbanme, profe, fíjese, usted prometió, no está cumpliendo su palabra, una cosa así. Bueno, la medición al cierre va a estar dado por los préstamos otorgados menos los intereses positivos a devengar. Los pagos, todavía no generó ningún pago, 148.375,80. Bueno, tercer punto. En el tercer punto tenemos la medición inicial de un anticipo que congela precio. Vamos muy rápidamente. Este anticipo que congela precio son de 15 cajas de porcelanato verde. La caja de porcelanato está a 350, no, nada que ver, 35.000 pesos. Cada, cada caja me anticipó para 15 cajas, bueno, 15 por 35 me da un anticipo equivalente al 100% de 525.000, pero no es del 100%, es del 75%, bueno, el 75% es 393.750. Los anticipos que congelan precios generan IVA, calculo el IVA. Y hago la operación, el asiento de inicio. La medición inicial, el asiento, que es banco a anticipo de cliente que congelan precio, le puse yo para distinguirlo, a IVA débito fiscal. Ahora, ¿cómo se mide el cierre esto? Al costo de cancelación. Son bienes que están en stock. ¿Y cómo voy a hacer bienes que están en stock? Cuando el bien está en stock, voy a medir al valor de la mercadería. Esa mercadería se está midiendo al BNR. Entonces voy a calcular el BNR, que al 31 de enero, el porcelanato verde en el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en el puntito 7, que no tiene número, pero es el puntito 7, dice el precio al contado de venta es de 35.000 pesos la caja de porcelanato verde. Entonces, 35.000 menos los gastos de venta directos, que son del 1%, también dicen ese puntito, que es del 1%, me da gastos directos de venta de 350.000 pesos. Entonces, el BNR de la mercadería es 34.650. Esto es de cada caja. Me anticipó 15 cajas. ¿Sí? Ahora, el valor de la mercadería total del 100% es ¿cuánto? 519.750. ¿De dónde salen esos 519.750?
¿Cómo? Bien. 15, que es la cantidad de cajas que me anticipó por el BNR de la mercadería unitario, que es 34.650. Eso me da la medición al cierre de la mercadería. Le sumo los gastos de venta, porque acuérdense, son todos los gastos necesarios para cancelar. Gastos de venta, era transporte, acarreo, ingresos brutos, entre otros, que nosotros estimamos un 1%. Más, ¿qué son esos 7.000 pesos que dice flete a cargo de la firma? ¿De dónde sacó esto? Punto 6. El puntito 6, que no tiene número. Vamos a ser tipo la ley de IVAs o la ley de ganancia. 5 puntos, artículo 5 puntos. Exactamente, la empresa se hace cargo, ¿sí? Definitivamente en esos costos directos de venta no están los fletes. ¿Por qué? Porque yo le cobro a mi cliente. Le digo, vos paga a mis clientes. A los habituales le digo, no, 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 yo me hago cargo, ¿sí? Entonces tengo que sumar ese gasto necesario para entregar. ¿Por qué? Porque como es un cliente habitual y yo asumo ese compromiso, es un gasto que yo tengo que afrontar. Por lo tanto, debo sumarlos a esos 7.000 pesos. Que si el anticipo fuera del 100%, mi pasivo valdría 527.100 pesos. La suma de la medición al cierre de la mercadería, los gastos de venta, que esos gastos de venta pueden ser, no sé, ingresos brutos, y los gastos necesarios para entregar. Pero el anticipo es del 100%, no, es del 75%. Entonces tengo que proporcionar. Mi medición al cierre debería ser 395.325. Lo comparo con mi medición inicial, que lo voy a comparar con la filmina anterior, que es 393.750, y la diferencia me da un resultado por tenencia. ¿Negativo o positivo? Sí. No, vi mal, perdón. Fíjate que mi medición inicial es 393. Yo para incrementar, porque fíjate que mi medición final es mayor, yo tengo que incrementar la medición inicial. ¿Sí? Fíjate. Mi medición inicial de anticipos de clientes, horrible, perdón, ¿es cuánto? 393.750, ¿no? Y en mi medición al cierre, ¿cuál debería ser? 27. Ah, bueno, esta es la medición. Yo tengo que incrementar, tengo que hacer un asiento en donde a anticipos de clientes
por la diferencia, que la diferencia es 1575. Esto me da un resultado por tenencia negativo. Yo miré mal, por eso te dije que sí. Resultados por tenencia de anticipo o anticipo. Bien, ¿alguna duda? Lo que viene es repetir los mismos pasos, porque tenemos ¿qué tenemos? Un crédito y tenemos dos anticipos más, uno que congela y otro que no congela precio. Le voy a subir, para trataré de antes, pero si para el fin de semana no está subido, para el domingo mándame un mensaje, profe. Me voy a quedar sin batería. Así que, bueno, practiquen, porque me doy cuenta que esto va a ser su karma.